Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has, Señor, depositado, que es esa salvación eterna. Gracias, mi Dios amado, porque tenemos tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Este es el tiempo de comprender donde dice la Biblia, y el espíritu y la esposa dice ¿qué? Ven. Porque yo le aseguro que entre más se apriete la situación y más empiece, amén, a acelerarse las profecías que están escritas en la palabra, para que venga un nuevo orden mundial, para que, amén, venga el anticristo, amén, creemos de que nosotros nos vamos a ir antes, gloria al Señor. Sabemos de que la iglesia va a pasar una tribulación, lo sabemos, porque la Biblia habla que ninguno de los que siguen a Cristo van a estar en excepción. Si persiguieron a los antiguos, quiere decir que también a nosotros nos van a perseguir, nos guste o qué, o no nos guste, querramos o no querramos. Entonces, por eso el Señor habla que, amén, los que somos prudentes tenemos que llenarnos de Dios, porque de la única forma de poder aguantar la prueba, la lucha, la tribulación, la persecución, lo que está pasando, aún lo que se está moviendo en el mundo entero, aún las plagas que se están soltando, terremotos, lo que esté pasando, amén, que van a subir los precios, que va a escasear, amén, va a haber escasez tremenda, porque la Biblia lo habla, amén. Todo eso de la única forma que se puede pasar, agarrándonos de Cristo Jesús, agarrándonos del Todopoderoso, dándole la gloria al Dios eterno, porque si no nos agarramos de Dios, yo le aseguro que van a haber tiempos donde mucha gente, la Biblia dice que viene una apostasía tremenda y todavía no la hemos visto. ¿Usted cree que va a haber gente que no se va a enojar con Dios porque está pasando cosas? ¿Usted cree que gente no se va a enojar porque las cosas van a empezar a salir mal y esto y el otro? Sí va a haber gente, porque el ser humano, cada quien reaccionando de una forma diferente, distinta. De lo único que podemos hacer nosotros es agarrarnos de Dios y ser como esos 3 jóvenes hebreos que dijeron, sea que Dios haga el milagro o no lo haga, nosotros seguimos sirviendo a Dios. Así como cayeron muchos, amén, hermanos en la fe, en las fosas de los leones, cayeron, amén, en diferentes, amén, momentos donde amén, en la historia habla de que en aquellos tiempos era tan cruel la persecución que les amarraban pedazos de carne en el cuerpo y los aventaban, y aventaban perros hambrientos y se los comían. Cuando nosotros miramos, antes murieron, siguieron muriendo y seguirán muriendo, porque todo el tiempo ha habido persecución contra la iglesia. ¿Qué clase de persecución? La persecución espiritual, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a levantar lo que sea con tal de perseguir a la iglesia, ya sea en su casa, en su trabajo, en lo que sea, amén. Él va a levantar una persecución. ¿Por qué? Porque él no quiere que la gente llegue con Dios, pero los que son avisados y entendidos entienden que este es el mejor momento de ponernos firmes con Dios. El que esté limpio, límpiese más. Este es el momento de entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, porque sea que las cosas no sean como nosotros querramos, tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir hablando de Dios, y pase lo que pase, tenemos que seguir predicando lo que dice esta palabra, que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana, Cristo hace milagro, Cristo hace maravilla, Cristo hace cosas grandes. Tenemos que seguir predicando de Dios. Y ahora va más, porque si usted se ha dado cuenta, en todas las cosas que están pasando en este tiempo, se está levantando un espíritu de burla contra la iglesia, y es un espíritu de burla fuerte, amén, y está como retando a la iglesia, como Goliat estaba retando al pueblo de Israel. Ahora lo están retando y dice
a ver, ¿dónde están los pastores que hacen milagros? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Está como el gigante retando, pero sabemos que nuestro Dios no es Dios de retos, porque el mismo diablo, amén, Satanás, que el Señor lo reprenda, amén, le dijo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos palabra, y en este tiempo tenemos que tener palabra para poder responder a los ataques espirituales que están habiendo. Tenemos que sumergirnos y meternos en la palabra, sabiendo de que todo está acelerado. Dios está acelerando todas las cosas por amor a nosotros, por amor a sus escogidos. La Biblia dice, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Yo creo que en los momentos más difíciles es cuando uno le dice: ven, Señor Jesús, y apresúrate. ¿Sí o no? Van a haber momentos más críticos, más difíciles. Cuando nosotros miramos, alabado sea el nombre del Señor, miramos que, amén, Dios habla en su palabra y se empiezan a desatar los sellos. Y cuando se desata el primer sello, la Biblia habla de que se suelta, amén, uno montado en un caballo blanco, y ese es el anticristo. Nosotros entendemos, amén, que dice hay algo que ahorita lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La dispensación de la gracia, porque estamos en la dispensación de la gracia, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo detiene el tiempo de Dios, lo detiene que su Dios es un Dios de orden, que nada se puede adelantar y nada se puede atrasar, que siempre pasa en el justo momento, donde Dios lo ha decidido, donde Dios lo ha hablado, donde Dios lo ha dicho, donde Dios hará lo que Él tiene que hacer. Porque si dijéramos se detiene por la iglesia, ¿realmente toda la iglesia está orando? Se detiene porque Dios es un Dios de dispensaciones, y tiene que acabar la dispensación de la gracia para que entre las 70 semanas de Israel, y entonces empiece el anticristo en su trabajo. Ciertamente el espíritu del anticristo siempre ha estado, porque se opone a Cristo, pero la persona que va a personificarmente el espíritu va a ser, amén, manifiesto cuando ya Cristo haya levantado a su iglesia. Pero sabemos de que viene ¿qué? Tribulación para la iglesia. Entonces necesitamos entender de que tenemos que ser pasados por el fuego. Tenemos que ser pasados, nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Así que Dios va a soltar un avivamiento como nunca, porque de la única forma de pasar persecuciones y pruebas, ¿por qué la iglesia primitiva estaba pasando esas persecuciones y podían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. De la única forma de que las personas, cuando las quemaban por servir a Cristo, podían estar cantando y adorando, era porque estaban llenas del Espíritu Santo. De otra forma no se puede. Con la fuerza humana no se puede, de ninguna forma. Incluso la gente que se suicida, que el Señor reprende ese espíritu, ¿por qué lo hacen? Porque están poseídos por demonios. Entonces nosotros debemos de entender que o está Jesús o está, amén, las tinieblas. Entonces nosotros, amén, entendemos que el espíritu y la esposa está diciendo ven. La naturaleza está gimiendo por ser redimida. La naturaleza está gimiendo, ¿por qué? Porque hay tanto pecado, y con tanto pecado se está destruyendo todo lo que Dios creó. Y ciertamente se levantan grupos para defender el ambiente, esto y lo otro, pero Dios no necesita que nadie se levante a defender lo que Él creó. Cuando Él viene y levanta su espada, y Él defiende solo lo que es de Él, ¿sí o no? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces la palabra del Señor dice: ven, y el que tiene sed venga, el que quiere tome del agua gratuitamente. Miramos, amén, alabado sea el nombre del Señor, que cuando el discípulo amado está en la isla de Pasmos,
está recibiendo revelaciones. Y llega un momento donde sale un rollo, y eso usted lo puede ver en Apocalipsis 5. Y dice: ¿quién es digno de abrirlo? Y el único digno es Cristo Jesús. En Apocalipsis 6 usted empieza a ver que se abre el primer sello, y empezamos a ver cómo Dios empieza, amén, a hacer lo que Él tiene que hacer con esta tierra, porque mandó a su Hijo y nadie, ¿qué? La gente no quería. Entramos los que teníamos que entrar, iban a entrar los que tienen que entrar, pero todavía hay mucha gente que, ¿qué? No quiere nada con Dios. E incluso hay gente que entra por la puerta, pero nunca deja que Dios cambie su corazón. Por eso la palabra del Señor habla del trigo y la cizaña, ¿sí o no? Porque de repente, yo no sé, el enemigo les engaña la mente y piensan que pueden estar en el camino de Dios y en el camino del pecado, y es como algo salvo siempre, salvo, y es algo erróneo, porque la Biblia dice, cuida con temor tu salvación. ¿Con temor y qué? Temblor. Miramos, amén, que así como al pueblo de Israel salieron todos, pero de todo ese montón solamente Josué y Caleb dejaron que Dios, que transformara su espíritu, que agarraron la palabra de Dios, literalmente se agarraron y pudieron entrar a la tierra prometida, y de ahí la nueva generación. Pero de los viejos que salieron, solamente ellos dos entraron. En el reino de los cielos pasa lo mismo, que hay gente que aunque usted le diga, ya Cristo viene, está acelerado todo, te van a decir, no, te falta un montón, ¿sí o no? No lo van a creer. Pero dice, vendrá cuando nadie lo espere. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente dice, no, todavía no viene. Vendrá cuando nadie lo espere. El día y la hora, nadie lo sabe, pero Él dijo, velad y orad, porque el día y la hora nadie lo sabe. Puede estar cerca, vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir cuando, ¿qué? Está durmiendo, cuando no va a avisar. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces lo que nos queda a nosotros es retener el testimonio, porque si hay algo importante, habla la palabra, habla de los sellos, gloria al Señor. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Miramos que al anticristo, porque Dios, amén, le da autoridad, porque es un tiempo donde Dios va. Todavía hay un tiempo donde si la gente da su vida por el Señor, va a ser un tiempo todavía donde la gente, ¿qué? Puede alcanzar, porque la Biblia habla de una multitud, en el versículo, en capítulo 7, versículo 9. Y después de esto, mira, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero están delante del trono de Dios y le servirán día y noche. ¿Salieron de dónde? De la gran tribulación. ¿Qué más sigue diciendo? Ya no tendrán más hambre ni sed. ¿Por qué dice eso? Ahorita nadie está falto de comida. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice que el que no se deje marcar no podrá comprar, no podrá vender, no podrá rentar, no podrá. Entonces, ¿qué dice? Ya no tendrán ¿qué? Más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. So dice, the sun shall not strike them down, not any heat. So en el tiempo de la tribulación, la palabra del Señor dice que el sol se va a calentar más y va a ¿qué? Dañar a la gente, la va a quemar. So, entonces aquí también podemos entender que lo que pasa de enfermedades y todo quiere decir que también que afecta a la iglesia, no a todo el mundo, pero sí afecta a todo el mundo. Le pega ¿qué? Gripe a todas las personas que sienten el sol, sienten el aire. Entonces cuando nos ponemos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que nosotros como iglesia no estamos encerraditos en un castillo, sino que la iglesia está expuesta a todo lo que está en esta tierra. Estamos expuestos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: ten fe porque yo he vencido al mundo. Entonces cuando nosotros miramos todo esto, nosotros decimos: nuestro Dios es excelente, porque en ese tiempo también que el Dios va a estar operando, porque nadie puede ser salvo si la mano de Dios no está. Pero va a ser bien difícil. Si ahorita es difícil, lo pensamos es difícil, en ese tiempo va a ser demasiado difícil. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo donde el Señor dice: prepárate, alista tu vestimenta sin arruga, sin mancha, para que cuando en un abrir de ojos, mire, al sonar la trompeta, nos vamos con Él. Este es el tiempo donde el Señor nos está hablando, nos dice: métete conmigo, llena tu copa, sé lleno del Espíritu Santo, da fruto, haz lo que tienes que hacer de la palabra, sé obediente, haz lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga estemos ¿qué? Listos y no nos agarre desprevenidos. Dios nos dejó su palabra para estar entendidos, para estar apercibidos, para poder nosotros tener nuestros ojos abiertos, y habla amén de muchas señales, de muchas cosas, acontecimientos que iban a pasar, que estaban anunciando que Cristo viene ¿qué? Pronto. Entonces nosotros como iglesia debemos de abrir los ojos y entender que todo lo está permitiendo Dios, porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo. Cristo viene por nosotros, o nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros logramos entender, decimos: Señor, necesito más fe, porque este es el tiempo de pedirle más fe al Señor. Entre más días pasen, más fe hay que pedirle a Dios, porque las cosas se van a poner más difíciles todavía, hablando en el mundo espiritual y hablando en el mundo natural, porque todo está relacionado, todo está conectado. No pasa nada en esta tierra, sino primero pasa ¿qué? En el mundo espiritual. Por eso, para poder recibir los milagros y las sanidades, primero ¿dónde se conquistan? En lo espiritual, para que caiga a lo natural. Cuando nosotros miramos toda esta palabra, decimos: Señor, tú eres ¿qué? Bueno. Mucha gente dice: oh, qué miedo le tiene al anticristo. Yo creo que tenerle miedo es a Dios, porque es el único que puede echar nuestra alma al infierno. Él es el único. Vienen juicios, y lo más terrible de Apocalipsis no es el anticristo, son los juicios de Dios, porque dice que la gente, amén, va a ser atormentada, y aún van a buscar la muerte, y la muerte va ¿qué? Va a huir de ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está sufriendo tanto, y de repente aprobaron que si le pasa algo, la persona firma para que ya no lo vuelvan para atrás a la vida, porque ya no quieren ¿qué? Sufrir de una enfermedad? Porque la gente prefiere ¿qué?
dice, si se muere ya se acabó el problema. Pero la gente que no conoce de Dios piensa eso, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que para el Hijo de Dios la muerte es el descanso eterno, es el ir con Cristo, pero el morir sin Cristo es enfrentarse a un juicio con Dios y el ser condenado por no seguir a Cristo Jesús y no tener su palabra en uno, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. Entonces miramos que en este tiempo nosotros tenemos que siempre que orar, predicar, avanzar, lo que sea, como sea, porque son tiempos que difíciles donde tenemos que cumplir nuestro propósito en Dios. Con una persona que usted le dé un tratado, le predique lo que sea, usted está haciendo la obra de Dios. Miramos entonces, alabado sea el nombre del Señor, que se sueltan muchos acontecimientos. Miramos una multitud, pero esta multitud tiene que dar ¿qué? Testimonio de la palabra y ser lavados con la sangre de Cristo. Lo mismo que los que se tienen que ir ¿qué? En la primera resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que están en la primera resurrección, porque la postrera, la otra, será para juzgar a los pequeños y a los grandes, los que no están inscritos en el libro de la vida. Este es el tiempo. Nosotros como iglesia necesitamos entender, ahora me tengo que anclar más y no mirar para atrás y avanzar hacia adelante, y si me resbalo, levantarme y seguir y no ver hacia atrás, porque lo que pasó con Lot y su familia es como salir ¿qué? Del pecado. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? No volteen a ver para atrás. ¿Y qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Dice que cayó fuego y azufre y consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y eso habla también la Biblia del fuego y azufre que vendrá. Amén. Entonces usted y yo, hoy es el tiempo de buscar más de Dios, de presentarnos bien delante del Señor, de estar pendientes, de estar alerta, porque la Biblia dice que estemos ¿qué? Alerta todo el tiempo. Póngase de pie en esta hora. Vienen muchas cosas, entre los sellos que se destapan, amén, viene la hambruna, viene, amén, la muerte, se van a matar unos contra otros. Vienen muchas cosas, y Dios lo que quiere es que nosotros ¿qué? No pasemos nada de eso. Si bien hay tribulación, ahorita no se puede comparar con la gran tribulación. Si bien va a venir tribulación, jamás se va a poder comparar con la gran tribulación, porque esos van a ser días terribles para los que se queden en esta tierra. Amén. Así de que los que no se dejen marcar por la bestia, va a ser algo terrible, porque si les cortan la cabeza así nomás, ¿verdad? Pero primero los van a torturar, los van a dejar sin comida, esto y lo otro, para ver hasta dónde, a ver si llegan aún a cortarse la cabeza. Pero difícilmente una persona que no siguió a Cristo cuando estaba la gracia, difícilmente de verdad que va a dar la cabeza, difícilmente. Yo eso lo veo muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Pero este es el tiempo para nosotros para poder entrar ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Así que vamos a orar, Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has, Señor, depositado, que es esa salvación eterna. Gracias, mi Dios amado, porque tenemos tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Este es el tiempo de comprender, donde dice la Biblia, y el espíritu y la esposa dice ¿qué? Ven. Porque yo le aseguro que entre más se apriete la situación y más empiece, amén, a acelerarse las profecías que están escritas en la palabra, para que venga un nuevo orden mundial,
para que, amén, venga el anticristo. Amén, creemos de que nosotros nos vamos a ir antes, gloria al Señor. Sabemos de que la iglesia va a pasar una tribulación. Lo sabemos porque la Biblia habla que ninguno de los que siguen a Cristo van a estar en excepción. Si persiguieron a los antiguos, quiere decir que también a nosotros nos van a perseguir. ¿Nos guste o qué? ¿O no nos guste? ¿Querramos o no? Querramos. Entonces, por eso el Señor habla que, amén, los que somos prudentes tenemos que llenarnos de Dios, porque de la única forma de poder aguantar la prueba, la lucha, la tribulación, la persecución, lo que está pasando, aún lo que se está moviendo en el mundo entero, aún las plagas que se están soltando, terremotos, lo que esté pasando, amén, que van a subir los precios, que va a escasear, amén, va a haber escasez tremenda, porque la Biblia lo habla, amén, todo eso de la única forma que se puede pasar, agarrándonos de Cristo Jesús, agarrándonos del Todopoderoso, dándole la gloria al Dios eterno, porque si no nos agarramos de Dios, yo le aseguro que van a haber tiempos donde mucha gente, la Biblia dice que viene una apostasía tremenda y todavía no la hemos visto. ¿Usted cree que va a haber gente que no se va a enojar con Dios porque está pasando cosas? ¿Usted cree que gente no se va a enojar porque las cosas van a empezar a salir mal y esto y el otro? Sí va a haber gente, porque el ser humano, cada quien reacciona de una forma diferente, distinta. De lo único que podemos hacer nosotros es agarrarnos de Dios y ser como esos 3 jóvenes hebreos que dijeron: sea que Dios haga el milagro o no lo haga, nosotros seguimos sirviendo a Dios. Así como cayeron muchos, amén, hermanos en la fe, en las fosas de los leones, cayeron, amén, en diferentes, amén, momentos donde amén, en la historia habla de que en aquellos tiempos era tan cruel la persecución que les amarraban pedazos de carne en el cuerpo y los aventaban, y aventaban perros hambrientos y se los comían. Cuando nosotros miramos, antes murieron, siguieron muriendo y seguirán muriendo, porque todo el tiempo ha habido persecución contra la iglesia. ¿Qué clase de persecución? La persecución espiritual, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a levantar lo que sea con tal de perseguir a la iglesia, ya sea en su casa, en su trabajo, en lo que sea, amén. Él va a levantar una persecución. ¿Por qué? Porque él no quiere que la gente llegue con Dios, pero los que son avisados y entendidos entienden que este es el mejor momento de ponernos firmes con Dios. El que esté limpio, límpiese más. Este es el momento de entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, porque sea que las cosas no sean como nosotros querramos, tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir hablando de Dios, y pase lo que pase, tenemos que seguir predicando lo que dice esta palabra, que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana, Cristo hace milagro, Cristo hace maravilla, Cristo hace cosas grandes. Tenemos que seguir predicando de Dios. Y ahora va más, porque si usted se ha dado cuenta, en todas las cosas que están pasando en este tiempo, se está levantando un espíritu de burla contra la iglesia. Y es un espíritu de burla fuerte, amén, y está como retando a la iglesia, como Goliat estaba retando al pueblo de Israel. Ahora lo están retando y dice, a ver, ¿dónde están los pastores que hacen milagros? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Está como el gigante retando. Pero sabemos que nuestro Dios no es Dios de retos, porque el mismo diablo, amén, Satanás, que el Señor lo reprenda, amén, le dijo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos palabra, y en este tiempo tenemos que tener palabra para poder responder a los ataques espirituales que están habiendo. Tenemos que sumergirnos y meternos en la palabra, sabiendo de que todo está acelerado. Dios está acelerando todas las cosas por amor a nosotros, por amor a sus escogidos. La Biblia dice, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Yo creo que en los momentos más difíciles es cuando uno le dice: ven, Señor Jesús, y apresúrate. ¿Sí o no?
Van a haber momentos más críticos, más difíciles. Cuando nosotros miramos, alabado sea el nombre del Señor, miramos que, amén, Dios habla en su palabra y se empiezan a desatar los sellos. Y cuando se desata el primer sello, la Biblia habla de que se suelta, amén, uno montado en un caballo blanco, y ese es el anticristo. Nosotros entendemos, amén, que dice hay algo que ahorita lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La dispensación de la gracia. Porque estamos en la dispensación de la gracia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo detiene el tiempo de Dios. Lo detiene que su Dios es un Dios de orden, que nada se puede adelantar y nada se puede atrasar, que siempre pasa en el justo momento, donde Dios lo ha decidido, donde Dios lo ha hablado, donde Dios lo ha dicho, donde Dios hará lo que Él tiene que hacer. Porque si dijéramos se detiene por la iglesia, ¿realmente toda la iglesia está orando? Se detiene porque Dios es un Dios de dispensaciones. Y tiene que acabar la dispensación de la gracia para que entre las 70 semanas de Israel y entonces empiece el anticristo en su trabajo. Ciertamente el espíritu del anticristo siempre ha estado porque se opone a Cristo, pero la persona que va a personificarmente el espíritu va a ser, amén, manifiesto cuando ya Cristo haya levantado a su iglesia. Pero sabemos de que viene ¿qué? Tribulación para la iglesia. Entonces necesitamos entender de que tenemos que ser pasados por el fuego. Tenemos que ser pasados, nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Así que Dios va a soltar un avivamiento como nunca, porque de la única forma de pasar persecuciones y pruebas, ¿por qué la iglesia primitiva estaba pasando esas persecuciones si podían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. De la única forma de que las personas cuando las quemaban por servir a Cristo podían estar cantando y adorando era porque estaban llenas del Espíritu Santo. De otra forma no se puede, con la fuerza humana no se puede, de ninguna forma. Incluso la gente que se suicida, que el Señor reprende ese espíritu, ¿por qué lo hacen? Porque están poseídos por demonios. Entonces nosotros debemos de entender que o está Jesús o está, amén, las tinieblas. Entonces nosotros, amén, entendemos que el espíritu y la esposa está diciendo ven, la naturaleza está gimiendo por ser redimida. La naturaleza está gimiendo, ¿por qué? Porque hay tanto pecado y con tanto pecado se está destruyendo todo lo que Dios creó. Y ciertamente se levantan grupos para defender el ambiente, esto y lo otro, pero Dios no necesita que nadie se levante a defender lo que Él creó. Cuando Él viene y levanta su espada y Él defiende solo lo que es de Él, ¿sí o no? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces la palabra del Señor dice: ven y el que tiene sed venga, el que quiere tome del agua gratuitamente. Miramos, amén, alabado sea el nombre del Señor, que cuando el discípulo amado está en la isla de Pasmos, está recibiendo revelaciones. Y llega un momento donde sale un rollo, y eso usted lo puede ver en Apocalipsis 5. Y dice: ¿quién es digno de abrirlo? Y el único digno es Cristo Jesús. En Apocalipsis 6 usted empieza a ver que se abre el primer sello, y empezamos a ver cómo Dios empieza, amén, a hacer lo que Él tiene que hacer con esta tierra, porque mandó a su Hijo y nadie, ¿qué? La gente no quería. Entramos los que teníamos que entrar, iban a entrar los que tienen que entrar, pero todavía hay mucha gente que ¿qué? No quiere nada con Dios. E incluso hay gente que entra por la puerta,
pero nunca deja que Dios cambie su corazón. Por eso la palabra del Señor habla del trigo y la cizaña, ¿sí o no? Porque de repente, yo no sé, el enemigo les engaña la mente y piensan que pueden estar en el camino de Dios y en el camino del pecado, y es como algo salvo siempre, salvo, y es algo erróneo, porque la Biblia dice, cuida con temor tu salvación. ¿Con temor y qué? Temblor. Miramos, amén, que así como el pueblo de Israel salieron todos, pero de todo ese montón solamente Josué y Caleb dejaron que Dios que transformara su espíritu, que agarraron la palabra de Dios, literalmente se agarraron y pudieron entrar a la tierra prometida, y de ahí la nueva generación. Pero de los viejos que salieron, solamente ellos dos entraron. En el reino de los cielos pasa lo mismo, que hay gente que aunque usted le diga, ya Cristo viene, está acelerado todo, te van a decir, no, te falta un montón, ¿sí o no? No lo van a creer. Pero dice, vendrá cuando nadie lo espere. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente dice, no, todavía no viene. Vendrá cuando nadie lo espere. El día y la hora, nadie lo sabe, pero él dijo, velad y orad, porque el día y la hora, nadie lo sabe. Puede estar cerca, vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir cuando, ¿qué? Está durmiendo, cuando no va a avisar. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces lo que nos queda a nosotros es retener el testimonio, porque si hay algo importante, habla la palabra, habla de los sellos, gloria al Señor. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Miramos que al anticristo, porque Dios, amén, le da autoridad, porque es un tiempo donde Dios va. Todavía hay un tiempo donde si la gente da su vida por el Señor, va a ser un tiempo todavía donde la gente ¿qué? Puede alcanzar, porque la Biblia habla de una multitud en el versículo, en capítulo 7, versículo 9. Y después de esto, mira una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pero están delante del trono de Dios y le servirán día y noche. ¿Salieron de dónde? De la gran tribulación. ¿Qué más sigue diciendo? Ya no tendrán más hambre ni sed. ¿Por qué dice eso? Ahorita nadie está falto de comida. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice que el que no se deje marcar no podrá comprar, no podrá vender, no podrá rentar, no podrá. Entonces, ¿qué dice? ¿Ya no tendrán qué? Más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno. Dice, the sun shall not strike them down, not any heat. En el tiempo de la tribulación, la palabra del Señor dice que el sol se va a calentar
más. ¿Y va a qué? Dañar a la gente, la va a quemar. Entonces aquí también podemos entender que lo que pasa de enfermedades y todo quiere decir que también que afecta a la iglesia, no a todo el mundo, pero sí afecta a todo el mundo. Le pega ¿qué? Gripe a todas las personas que sienten el sol, sienten el aire. Entonces cuando nos ponemos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que nosotros como iglesia no estamos encerraditos en un castillo, sino que la iglesia está expuesta a todo lo que está en esta tierra. Estamos expuestos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: ten fe porque yo he vencido al mundo. Entonces cuando nosotros miramos todo esto, nosotros decimos: nuestro Dios es excelente, porque en ese tiempo también que el Dios va a estar operando, porque nadie puede ser salvo si la mano de Dios no está. Pero va a ser bien difícil. Si ahorita es difícil, lo pensamos es difícil, en ese tiempo va a ser demasiado difícil. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo donde el Señor dice: prepárate, alista tu vestimenta sin arruga, sin mancha, para que cuando en un abrir de ojos, mire, al sonar la trompeta, nos vamos con Él. Este es el tiempo donde el Señor nos está hablando, nos dice: métete conmigo, llena tu copa, sé lleno del Espíritu Santo, da fruto, haz lo que tienes que hacer de la palabra, sé obediente, haz lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga estemos ¿qué? Listos y no nos agarre desprevenidos. Dios nos dejó su palabra para estar entendidos, para estar apercibidos, para poder nosotros tener nuestros ojos abiertos, y habla amén de muchas señales, de muchas cosas, acontecimientos que iban a pasar, que estaban anunciando que Cristo viene ¿qué? Pronto. Entonces nosotros como iglesia debemos de abrir los ojos y entender que todo lo está permitiendo Dios, porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo. Cristo viene por nosotros. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros logramos entender, decimos: Señor, necesito más fe, porque este es el tiempo de pedirle más fe al Señor. Entre más días pasen, más fe hay que pedirle a Dios, porque las cosas se van a poner más difíciles todavía, hablando en el mundo espiritual y hablando en el mundo natural, porque todo está relacionado, todo está conectado. No pasa nada en esta tierra, sino primero pasa ¿qué? En el mundo espiritual. Por eso, para poder recibir los milagros y las sanidades, primero ¿dónde se conquistan? En lo espiritual, para que caiga a lo natural. Cuando nosotros miramos toda esta palabra, decimos: Señor, tú eres ¿qué? Bueno. Mucha gente dice: oh, qué miedo le tiene al anticristo. Yo creo que tenerle miedo es a Dios, porque es el único que puede echar nuestra alma al infierno. Él es el único. Vienen juicios, y lo más terrible de Apocalipsis no es el anticristo, son los juicios de Dios, porque dice que la gente, amén, va a ser atormentada, y aún van a buscar la muerte, y la muerte va a ¿qué? Va a huir de ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está sufriendo tanto, y de repente aprobaron que si le pasa algo, la persona firma para que ya no lo vuelvan para atrás a la vida, porque ya no quieren ¿qué? Sufrir de una enfermedad? Porque la gente prefiere ¿qué? Dice: si se muere ya se acabó el problema. Pero la gente que no conoce de Dios piensa eso. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que para el Hijo de Dios la muerte es el descanso eterno, es el ir con Cristo. Pero el morir sin Cristo es enfrentarse a un juicio con Dios, y el ser condenado por no seguir a Cristo Jesús y no tener su palabra en uno, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. Entonces miramos que en este tiempo nosotros tenemos que siempre que orar, predicar, avanzar, lo que sea, como sea, porque son tiempos que difíciles, donde tenemos que cumplir nuestro propósito en Dios. Con una persona que usted le dé un tratado, le predique lo que sea, usted está haciendo la obra de Dios. Miramos entonces, alabado sea el nombre del Señor, que se sueltan muchos acontecimientos. Miramos una multitud,
Pero esta multitud tiene que dar ¿qué? Testimonio de la palabra y ser lavados con la sangre de Cristo. Lo mismo que los que se tienen que ir ¿qué? En la primera resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que están en la primera resurrección. Porque la postrera, la otra, será para juzgar a los pequeños y a los grandes, los que no están inscritos en el libro de la vida. Este es el tiempo. Nosotros como iglesia necesitamos entender, ahora me tengo que anclar más y no mirar para atrás y avanzar hacia adelante, y si me resbalo, levantarme y seguir y no ver hacia atrás, porque lo que pasó con Lot y su familia es como salir ¿qué? Del pecado. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? No volteen a ver para atrás. ¿Y qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Dice que cayó fuego y azufre y consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y eso habla también la Biblia del fuego y azufre que vendrá. Amén. Entonces usted y yo, hoy es el tiempo de buscar más de Dios, de presentarnos bien delante del Señor, de estar pendientes, de estar alerta, porque la Biblia dice que estemos ¿qué? Alerta todo el tiempo. Póngase de pie en esta hora. Vienen muchas cosas, entre los sellos que se destapan, amén, viene la hambruna, viene, amén, la muerte, se van a matar unos contra otros. Vienen muchas cosas, y Dios lo que quiere es que nosotros ¿qué? No pasemos nada de eso. Si bien hay tribulación, ahorita no se puede comparar con la gran tribulación. Si bien va a venir tribulación, jamás se va a poder comparar con la gran tribulación, porque esos van a ser días terribles para los que se queden en esta tierra. Amén. Así de que los que no se dejen marcar por la bestia, va a ser algo terrible, porque si les cortan la cabeza así nomás, ¿verdad? Pero primero los van a torturar, los van a dejar sin comida, esto y lo otro, para ver hasta dónde, a ver si llegan aún a cortarse la cabeza. Pero difícilmente una persona que no siguió a Cristo cuando estaba la gracia, difícilmente de verdad que va a dar la cabeza, difícilmente. Yo eso lo veo muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Pero este es el tiempo para nosotros para poder entrar ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a